Durante su estancia en Jerusalén en el siglo XI, los primeros 9 templarios, supuestamente hijos primogénitos de nobles y todos miembros de la sociedad secreta milenaria Rex Deus, buscaron ciertas reliquias y manuscritos debajo de los establos del primer templo, el de Salomón, donde estuvieron alojados durante su estancia de 9 años. Recordemos que, supuestamente hallaron algunas reliquias de gran valor espiritual, el Arca de la Alianza y el Santo Grial. Además, algunos investigadores afirman que encontraron unos manuscritos con los rituales necesarios para transformar al heredero de un faraón en monarca tras el fallecimiento de su padre. A través de Moisés, esta información fue transmitida a David, el primer rey de Jerusalén, y luego empleada por todos los sucesores de su linaje. Otros manuscritos encontrados incluirían las descripciones sobre la vida de Jesús que discrepaban con la versión presentada por la Iglesia Católica Romana, así como información matemática sobre los astros y coeficientes importantes como pi y pi. Al volver a Europa y tras formar la Orden del Temple, el crecimiento de esta sociedad fue espectacular y en poco tiempo acumuló una riqueza sin parangón, construyendo decenas de iglesias y catedrales por toda Europa. A finales del siglo XIII, su poder se hizo incómodo para el Vaticano y para la monarquía francesa. Así, Felipe IV, el Hermoso, rey de Francia, conspiró con el Papa Clemente V para perseguir a los templarios bajo la acusación de herejía. Su crimen era venerar a una cabeza llamada Baphomet, que según los acusadores tenía relación con el diablo. El resultado de la persecución fue la captura del gran maestre de la orden, Jacques de Molay, quien en su primer momento no fue condenado a muerte, prometiéndosele recobrar la libertad si confesaba y reconocía sus herejías. Parece ser que el 11 de marzo de 1314 fue llevado, junto con otros miembros de la orden, ante los representantes de Felipe IV y Clemente V, para escuchar la sentencia. Su disgusto fue inmenso al descubrir el engaño, ya que la promesa de libertad se transformó en una condena a pasar el resto de sus vidas en la cárcel. Al oír la sentencia, Molay declaró públicamente que las confesiones habían sido obtenidas con astucia y engaños y que por lo tanto debían ser consideradas nulas y no válidas. Como consecuencia de esta declaración, esa misma tarde del 11 de marzo, Molay y su comendador de Normandía, Godofredo de Charnay, fueron quemados en una pequeña isla del río Sena. Tras la muerte de Molay, comenzó la diáspora de los templarios y de sus tesoros más significativos hacia el norte de Europa, llegando incluso a Canadá. Según algunos investigadores, dejaron pistas de su éxodo en la capilla de Roslin, en Escocia, en la isla danesa de Bornholm y en la isla del Roble, en Canadá. También dejarían rastros importantes en Francia. La estela de los templarios tiene que buscarse en la geometría sagrada y también en conocimientos secretos que solo ellos sabían. En este capítulo vamos a examinar cómo el emplazamiento de sus iglesias y templos contiene información vital para ellos y sus sucesores. Rennes-le-Château. A los 40 kilómetros al sur de la ciudad francesa de Carcassona se encuentra el pequeño pueblo serrano de Rennes-de-Château. Se cree que fue el último reducto de grupos tan dispares como los visigodos, los cátaros y los templarios, todos vinculados con tesoros perdidos. Más recientemente, en 1885, el sacerdote Berenguer Sauniere fue a ocuparse de la parroquia del lugar. Por entonces, el edificio de 800 años necesitaba una amplia restauración debido a su estado general de deterioro. Tras varios intentos, consiguió un pequeño préstamo para poder iniciar las obras. Durante el proceso de restauración, se retiró una de las piedras angulares del altar. Al parecer estaba hueca y contenía varios documentos, a saber, varios árboles genealógicos y textos en latín transcritos en un código complejo y de difícil interpretación. Con toda la clave no estaba lejos y se encontraría poco después en la inscripción de una lápida situada en el mismo jardín de la parroquia. No obstante, su traducción al francés todavía distaba de arrojar luz sobre el contenido de los manuscritos. La traducción al español sería: Pastora, sin tentación, que Poussin Teniers tiene la clave, Paz 68, por la cruz y este caballo, de Dios, yo termino o destruyo, este demonio de la guarda, a mediodía manzanas azules.
Según los investigadores británicos David Good y Ian Campbell, autores de Poison Secrets, El secreto de Poison, era tal la importancia de estos descubrimientos que Sauniere fue enviado a París con la bendición del obispo de Carcassona. Se desconoce el objeto del viaje, aunque se sabe que durante su estancia en la capital, Sauniere visitó el Louvre, donde compraría copias de 3 pinturas, una de ellas muy importante para sus investigaciones posteriores. Parece ser que al regresar a su pueblo, el párroco se hizo muy rico sin que haya trascendido la causa de su inesperada buena fortuna. Lo que nos ha llegado es que Sauniere gastó un capital en la restauración de la iglesia y que llenó el edificio de imágenes polémicas contrarias al espíritu de la fe de la que era valedor. De las copias adquiridas en el Louvre, los pastores de la Arcadia de Poussin se convirtió en centro de atención de las investigaciones del nuevo mecenas. El significado de la obra quedó magnificado cuando Sauniere descubrió que el original había sido comprado por el rey Luis XIV, cuyo interés surgió después de leer una extraña carta enviada al jefe del tesoro de la corona, Nicolas Fouquet, por su hermano, el abad Luis Fouquet, tras el encuentro que éste tuvo con Poussin en Roma. Entre otras cosas, se decía lo siguiente: los dos discutimos ciertas cosas que te explicaré con todo detalle, cosas que te darán, a través de Monsieur Poussin, unas ventajas que incluso los reyes tendrían dificultad de sacar de él, y que, según me decía, es posible que nadie más las redescubra en los siglos venideros. Además, son cosas tan difíciles de descubrir que nada que existe en la tierra en este momento puede tener un valor tan grande ni ser igual. Estas palabras apuntan hacia la existencia de algo mucho más espiritual que el oro. De hecho, su obra contiene suficiente evidencia de que conocía la existencia de una geometría sagrada en la zona de Rennes-le-Château. Es evidente también de que se trataba de algo de vital importancia, por lo que debería permanecer encriptado evitando su destrucción. Según el investigador español Enrique de Vicente, autor del libro Las claves ocultas del Código da Vinci, Poussin fue miembro de la sociedad secreta del Priorato de Sion, que defiende un Jesucristo hombre, casado con María Magdalena y padre de 3 hijos. Quizá esto hecho prueba que la pintura que estamos considerando aquí contiene pistas ocultas sobre algún secreto que data del tiempo de los templarios. David Good, uno de los autores de Poussin Secret, es cartógrafo y durante más de 11 años estudió la geometría de las iglesias, cimas montañosas y restos megalíticos de la región de Languedoc. Desde el principio andaba tras la pista de una geometría sagrada sobre la base del Pentágono, cuyos ángulos miden 36 grados, aunque sus mediciones probaban la existencia de una estructura pentagonal en la zona. Pronto descubrió que la figura no era regular, ya que situando un círculo sobre 7 marcadores de identificación, iglesias, etc., obtuvo 4 ángulos de 36 grados dentro del círculo, pero faltaba el quinto. No obstante, al extender los lados del triángulo que no hacía intersección para dar el quinto vértice, consiguió el encuentro más allá del límite norte del círculo y su ángulo era también de 36 grados, un resultado considerado imposible por los matemáticos modernos, hasta comprobar por sí mismo su autenticidad. Conviene recordar que el pentagrama era un símbolo secreto de la escuela pitagórica y para el ocultista Paracelso abarcaba todas las fuerzas arcanas de la naturaleza. También la estrella de 5 puntas es un símbolo femenino, en contraste con el hexagrama masculino. Para estudiar el pentagrama con un vértice extendido, Good procesó sus mediciones de ángulos y distancias con ayuda de un programa informático de diseño asistido, que suele utilizarse en ingeniería y arquitectura para diseñar edificios. Descubrió que la figura guardaba una relación directa con la constante F, la sección áurea, mediante la ecuación seno 18 grados igual a F2. Según Good y también Campbell, coautor del mismo libro, los creadores del pentagrama extendido de Rennes-le-Château estaban indicando 3 datos importantes para quienes conocieran la existencia. 1. De la división, partir por la mitad. 2. Del uso de la relación del seno. Y 3. De número 18. Volviendo al código descifrado de los textos descubiertos por Sauniere en su iglesia, tanto la extraña frase Poussin Teniers Gardent la Clef Pax 68,
como la copia de la pintura Los pastores de la Arcadia que el párroco trajo de París merecen consideración aparte. La primera pista la ofrece el 68, un número pitagórico, ya que la relación entre los valores seno de los ángulos de un triángulo cuyos lados miden 6, 8 y 10 unidades es 0,6, 0,8 y 1,0 respectivamente. Esto importa si tenemos en cuenta que dentro de la parroquia en cuestión hay una pintura que retrata a unos romanos jugando a los dados para conseguir la ropa de Jesús. Se ven las caras de 2 dados con los valores 3, 4 y 5. Otra pista se encuentra en las palabras Poussin, Teniers, Gardent, Laclef. Good y Campbell sostienen que una persona con mente matemática diría que la clave está en las palabras Poussin y Teniers, ya que en inglés la palabra seno es sin, luego su inclusión en Poussin es intencionada, se repite en Teniers pero al revés, y estas letras son las únicas comunes en ambos nombres. Servidor discrepa con Good y Campbell, ya que en inglés la palabra seno es cine y no sin, y el nombre Poussin no contiene la palabra cine. Los dos nombres Poussin y Teniers contienen la palabra sin, que probablemente se refieren al dios caldeo de la luna. El apellido Teniers contiene la palabra cine, seno, que es un homófono de otra palabra inglesa, sign, que significa señal. En la iglesia, los dos investigadores británicos encontraron 2 inscripciones con la palabra sign, una sobre el portal In hoc signo vinces, mediante esta señal conquistarás, y otra dentro de la iglesia, Par se signe tu levancras, mediante esta señal lo conquistará. Según Good y Campbell, la señal en cuestión se refiere al pentagrama y ambas inscripciones estarían apuntando hacia el número 18, que es el ángulo de la punta de un pentagrama dividido por 2. Habiendo establecido estas conexiones geométricas entre la iglesia de Rennes-le-Château y la frase que alude a Poisson y Teniers, después se examina la pintura, Los pastores de la Arcadia, y se observa a un pastor arrodillándose y apuntando hacia la letra R de la inscripción Et in Arcadia ego. Al darse cuenta de que esta letra hace el número 18 del abecedario inglés, los autores británicos supusieron que el pintor sería uno de los custodios del secreto del pentagrama. Otra evidencia de su inteligencia matemática se halla en la disposición de los bastones de los pastores de la pintura. Están partidos por la mitad, justo en un punto donde quedaban ocultos los otros detalles de la obra, un indicio de que él sabría que al partir la constante f por la mitad se conseguiría el seno de 18 grados. Al descifrar la frase, a primera vista sin sentido, Good y Campbell descubrieron que incorporaba las distancias principales de la geometría del pentagrama del suelo y además revelaba la identidad del dios más temido por los egipcios, Set. Un posible confirmación de este descubrimiento de la réplica de la tumba mostrada en los pastores de la Arcadia, construida en la zona. Parece ser que el número de piedras que recubre en su interior era de 56, el número según el historiador griego Plutarco que representa al dios Set. Sin duda, Berenguer Sauniere también descubrió la relación entre la pintura de Poisson y los misterios de Rennes-le-Château, responsable de conducirle a un gran tesoro, o quizá fue un pago por su silencio. La isla de Bornholm. Varios estudiosos han destacado los paralelismos entre las iglesias redondas medievales de la isla danesa de Bornholm en el mar Báltico y la geometría sagrada que los templarios habrían utilizado en Rennes-le-Château. Según parece, en 1162, el arzobispo danés Eskil viajó a Francia para visitar al gran maestre de los templarios, Bertrand de Blanchefort, 9 años después de la muerte de su antecesor Bernard de Clairvaux. Según la versión histórica oficial, el propósito de la visita fue a preparar una cruzada contra los paganos que habitaban la costa oeste del mar Báltico, en lo que hoy es Estonia y Letonia. Sin embargo, Hagensen y Lincoln creen que dicha cruzada se produjo en un momento en que los templarios se sentían muy vulnerables tras la muerte de su protector de Clairvaux y por ello construyeron unas iglesias en Bornholm donde esconder algunos de sus tesoros. La distribución de reliquias en diferentes zonas de Europa, sin aparente relación entre sí, pudo ser una táctica para protegerlos contra posibles depredadores.
Por tanto, la visita de Skill en un momento tan crítico sería la oportunidad buscada por la orden militar para esconder algunas de las piezas más valiosas, como el Arca de la Alianza y el Santo Grial, entre otras. Además, la pequeña isla de Bornholm estaba protegida y era fácil de controlar. No parecía, pues, un destino atractivo para invasores que desearan crear un nuevo reino. Salvo los habitantes de Escandinavia, pocos han oído hablar de esta isla. Hacia 1200, su población no pasaba de unos pocos miles, aunque ya tenía una larga historia. Sus primeros habitantes tenemos que buscarlos hace más de 10.000 años y quedan vestigios de la Edad de Bronce, 2000, 3000 a.C., pertenecientes a una civilización de gran riqueza. Los enterramientos de este periodo ponen de manifiesto que hubo contactos con los pueblos mediterráneos situados a más de 3.000 kilómetros en una época en que los viajes eran lentos y peligrosos. El mismo periodo asistió a la erección de más de 8.000 dolmenes esparcidos por toda la isla, el único lugar de Escandinavia donde existe una cantidad tal. Todavía no se sabe por qué, pero se especula que esta isla reunía características muy particulares para las gentes de este periodo. Además, el nombre Bornholm guarda información de gran interés. La palabra Holm es isla, en danés antiguo, y hace siglos el nombre de la isla era Burgunderland o Burgundelholm, de donde procede su denominación actual. El prefijo Burgund parece tener relación con el antiguo reino de los burgundios, pueblo que tras establecerse a orillas del Rin se trasladaron a las cuencas del Saona y del Ródano, extendiéndose hacia el siglo V entre la actual Borgoña y el sureste francés. Podría parecer especulativo asociar una remota isla del norte de Europa con Francia, pero en realidad quizás se trata de algo más que una coincidencia. En 1985 se desenterró un tesoro de valor incalculable en un prado de Bornholm. Se trata de más de 3.000 figuras pequeñas de oro de apenas 3 centímetros de longitud, pero con tal riqueza de detalles que hacía falta un microscopio para apreciar la delicadeza de la artesanía. Acuñadas en troqueles, el tesoro de Bornholm incluye más de 100 patrones. El patrón que más se repite es el de una persona de aspecto noble y cabellos largos que sostiene un bastón o cetro. Las figuras han sido fechadas entre el siglo V y VII, cuando los reyes merovingios estaban en su apogeo. Según sus manuscritos encontrados en Rennes-le-Château, el tesoro de Berenguer Sauniere perteneció supuestamente a Dagoberto II, el último rey de la dinastía merovingia de Francia, asesinado en el año 679. La aparición de un tesoro relacionado con los reyes merovingios en Bornholm proporciona una clave importante en este misterio, ya que se los ha vinculado con la línea de sucesión davídica y la nobleza de Borgoña. Además, el historiador español Orosius, en su Historia Adversum Paganus, explicaba ya a inicios del siglo V que los primeros burgundios o borgoñones procedían de Bornholm y de las orillas de esa parte del Batílico, extendiéndose y asentándose posteriormente por las orillas del Rin, en las inmediaciones de la actual Coblenza. Más tarde, cuando fueron vencidos por Atila, rey de los hunos, emigraron más hacia el sur, conquistando una amplia región de las montañas Jura y extendiéndose hasta la línea del río Durance cerca de la actual Marsella. Las insólitas iglesias de Bornholm. En la época medieval se construyeron 15 iglesias en la isla y 11 de ellas siguen todavía en pie, siendo la base de las investigaciones de Hagensen y Lincoln. 4 eran redondas y en ningún otro sitio del mundo, salvo Jerusalén, hay tantas juntas. Sobresale en estas construcciones circulares la disposición del coro y el ábside, que están directamente relacionadas con una rotonda circular formando círculos concéntricos que interactúan entre sí. La bóveda de la rotonda está apoyada en una columna central única. Estas iglesias redondas no tienen igual en toda dinámica. Sin embargo, existe un diseño que coincide y está en la capilla de una fortaleza conocida en la época medieval, Château Pèlerin en Ashlit, Palestina, construida por los templarios. Además de las 4 estructuras circulares, todas las iglesias de Bornholm tienen unas torres muy poco comunes,
lo que obligan al observador a preguntarse sobre el propósito del diseño y su origen. Se ha observado que las iglesias de la isla están entrelazadas dentro de un diseño geométrico complejo. El análisis cuidadoso de las distancias entre ellas ha permitido trazar una forma hexagonal que da lugar a una estrella de David sobre el suelo, entre otras formas tales como triángulos equiláteros, estrellas de 5 y 7 puntas, entre otros. Las investigaciones apuntan que la intención de los templarios era esconder sus tesoros en ciertos puntos clave del trazado geométrico, que solo los iniciados pudieran encontrar en fechas posteriores. En 1955 se realizó una excavación bajo el suelo de la iglesia de Oesterland, la más grande de todas, y se encontraron vestigios extraños que solo podían responder a la existencia de una cripta secreta. Por otra parte, la iglesia de Olsker, otra estructura peculiar en cuanto al diseño geométrico, también parece haber tenido una construcción subterránea bajo una escalera. En 2001 se realizaron unas investigaciones con instrumentos de georadar y gravímetros en la iglesia de Osterlatz, confirmando la existencia de una enorme estructura subterránea por debajo del edificio. Estas investigaciones replicaban otras realizadas en Rennes-le-Château, donde se descubrió una cripta en el subsuelo de la iglesia, así como la existencia de un posible baúl o cofre debajo de la torre de Magdala de Sauniere. Todo apunta a la existencia de un vínculo entre Osterlatz y Rennes-le-Château, y es probable que los templarios escondieron sus tesoros en diferentes sitios. Otro emplazamiento relacionado con los templarios y su tesoro es la capilla de Roslin en Escocia. Se ha constatado la posibilidad de que existiera una cripta en el subsuelo del santuario. Esta cripta sería más grande que la capilla, y según el tratamiento informático de su planta con programas CAD, sería una réplica a escala reducida de la del Templo de Salomón. Hasta la fecha, el Roslin Chapel Trust, fundación de la capilla de Roslin, no ha podido llevar a cabo una investigación en toda la regla por no contar con los permisos pertinentes del gobierno de Escocia. Geometría invisible. Los planos de las plantas de las iglesias de la isla de Bornholm muestran que han sido construidas en 3 círculos. Dentro del simbolismo de la geometría sagrada, los 3 círculos representan, en el caso del cristianismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La distribución de estas iglesias sobre la isla, que tiene forma de cuadrilátero, responde a un diseño geométrico. La línea que une las 2 iglesias más orientales cruza la línea que une las otras 2 iglesias, formando un ángulo de 30 grados con una precisión del 99.6%. Este ángulo es muy corriente en la geometría sagrada, ya que es parte de la formación de la estrella de 6 puntas de David. Los investigadores Erling Hagensen y Henry Lincoln, danés e inglés respectivamente, autores de The Templar Secret Island, la isla secreta de los templarios, han estudiado a fondo la isla de Bornholm y sus vínculos con Rennes-le-Château. En sus prospecciones pudieron encontrar estrellas invisibles de 5, 6 y 7 puntas, en cada caso interrelacionando diferentes iglesias de la isla. En el caso de la estrella de 5 puntas, la isla de Christiansø, a unos 20 kilómetros de la costa norteña de Bornholm, estaría en un eje que pasa por el medio de la punta situada al lado de esta costa norteña. No hay evidencia de que Christiansø estuviera habitado cuando se construyeron las iglesias de Bornholm. No obstante, antes de 1684, cuando el rey danés Cristian V estableció una base militar en la isla, su nombre era Kilkongen, la isla de la iglesia, según una carta actualmente en el Archivo Nacional de Dinamarca y escrita en 1756 por el capitán Hermann von Wolfsen, comandante de la base de Christiansø. Antes de dinamitar una zona de rocas para utilizar la piedra en la construcción de un muro, él había visto una gran roca plana sobre la cual alguien había tallado una enorme brújula en cuyo centro había un orificio para colocar un palo con una veleta. La talla en cuestión habría estado en el centro de la pequeña isla y justo al extremo del mencionado eje. Este descubrimiento parece probar que las iglesias de Bornholm no fueron construidas aleatoriamente y que prueban la estancia de los templarios en esta zona. La capilla de Roslin, clave del Nuevo Jerusalén. En el norte de Escocia, cerca de Aberdeen, hay una pequeña capilla en el pueblo de Roslin,
considerada como el monumento emblemático más importante de la masonería internacional, debido a la gran variedad de símbolos masónicos que contiene. Dicha capilla fue fundada por William Sinclair y su construcción empezó hacia 1447. Este noble escocés era el último príncipe de las Islas Orkney, así como canciller real de la corona escocesa. Fue también patrón de la masonería en Europa y gran maestre e iniciado en el grado más alto. Al principio, la capilla de Roslin iba a ser una de las 7 grandes catedrales construidas en toda Europa, desde Escocia hasta España, pero por razones aún sin aclarar, esta no fue terminada, aunque sus cimientos permanecen como la muestra del gran proyecto que extrañaba. La aplicación oficial es que se gastó tanto dinero en decorar la parte terminada del edificio que no quedaron fondos para el resto. Hay también otra explicación propuesta por los ya mencionados Christopher Knight y Robert Lomas. Según estos investigadores, se dejó la capilla de Roslin sin terminar como símbolo de las ruinas del Templo de Salomón, donde los primeros 9 templarios supuestamente encontraron manuscritos con las enseñanzas secretas de Jesús, así como distintas reliquias. Puede que esta capilla esconda el Arca de la Alianza y otros tesoros de gran valor. Existe una macabra leyenda asociada a esta capilla. Parece ser que el masón encargado de construirla recibió un patrón de una columna de diseño exquisito que había de ser levantada a la entrada del catedral. No quiso empezar hasta ver el original, bien en Roma o donde quiera que fuere. Por lo tanto, viajó al extranjero y durante su ausencia, el aprendiz construyó la columna según se cree, después de soñar como era. Cuando el masón regresó, le evadió la envidia al comprobar la perfección y exactitud del trabajo de su sencillo aprendiz, y preso de cólera lo asestó un golpe de mazo provocándole la muerte. Desde entonces, a unos metros del suelo, hay un busto de piedra del aprendiz con una herida en la cabeza, concretamente en el hemisferio derecho. Para Tim Wallace Murphy, coautor junto a Trevor Ravenscroft de Mark of the Beast, la marca de la bestia, la cabeza herida de este masón simboliza el cambio de conciencia de la humanidad desde lo espiritual e intuitivo a lo racional, que es lo que ocurrió a partir del siglo XV. Desde el asesinato del aprendiz, la columna que fuera la causa de su desgracia se llamó columna del aprendiz, cuyas tallas representan el árbol de la vida y equivale a la boaz del templo de Salomón y los templos masónicos. La otra columna, que debería representar a Jaquín, no está en Roslin y se cree que debe estar en alguno de los lugares de Europa visitados por el maestro masón, al final de un alineamiento de catedrales que representan la tierra como un templo. Conocedores del significado de las columnas del templo de Salomón y del Alto y Bajo Egipto, el arco sobre la columna desconocida y la del aprendiz sería una constelación de estrellas, la Vía Láctea. Es curioso observar que en la capilla de Roslin hay una gran profusión de lilas talladas en la bóveda y encima del coro. En el templo de Salomón, el arco sobre Boaz y Joaquín había sido decorado con lilas como símbolo de las generaciones futuras de la línea de sangre de Israel. Al lado de las lilas de Roslin hay muchas estrellas talladas como imagen de la Vía Láctea. En su búsqueda de la otra columna, Ravenscroft y Wallace Murphy indagaron en toda la documentación que pudieron encontrar sobre William Sinclair, a fin de averiguar la fuente utilizada para dibujar el patrón de la columna que había proporcionado su constructor. Parece que Sinclair poseía los registros nórdicos de los primeros viajes vikingos por el Atlántico hacia el continente americano, y los dos investigadores concluyeron que no sería descabellado pensar que el noble escocés hubiera sido enviado estos registros a Portugal para ayudar a este reino en sus expediciones transoceánicas. Esta deducción movió a Ravenscroft a visitar Portugal, siguiendo el rastro de la otra columna, el árbol de la sabiduría. Después de cruzar Inglaterra, Francia y España en coche, llegó finalmente a su destino. Buscó la columna en Sagras, Lisboa y Coimbra, sin éxito. Finalmente, por pura casualidad, estando atrapado en un atasco, descubrió la columna en la plaza de Sintra, una pequeña ciudad cercana a Lisboa. La columna tiene casi 3 metros de alto y está tallada con 4 espirales dobles de follaje en relieve que alrededor de la columna en dirección contraria a las manecillas del reloj. Además de este detalle, la columna de Sintra es idéntica a la de Roslin. De todos modos, esta nueva columna parecía no tener relación ni con una catedral ni con una iglesia, y se desconocía su origen.
Solo se sabe que fue construida a principios del siglo XV. A pesar de este detalle, Ravenscroft intuyó que había descubierto la columna Jaquín del templo apocalíptico en piedra. El número 7 se repite continuamente en el Apocalipsis de San Juan: 7 estrellas, 7 candelabros de oro, 7 mensajes, 7 ángeles de las 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 viales de ira. Se sabe que casi todas las grandes catedrales de Europa fueron construidas sobre antiguos emplazamientos druidas y tras localizar las columnas de Boaz y Jaquín en los dos extremos del pórtico del templo apocalíptico en la tierra, Trevor Ravenscroft esperaba encontrar 7 catedrales sobre dichos emplazamientos. Los druidas creían que los 7 chakras no solo se hallaban en el ser humano, sino también en el cuerpo del planeta. El conocimiento de estos centros telúricos y su funcionamiento era parte importante de la sabiduría mística. Por esta razón existe una secuencia de 7 oráculos planetarios entre la península ibérica y Escocia. El oráculo del Sol, el más importante, estaba situado en Carmuntun, entre el Loira y el Eure, documentado por Julio César en De Bello Gallico. Sobre esta gruta de iniciación solar se construyó la Catedral de Notre Dame en Chartres. El oráculo de la Luna se localizó en Galicia y sobre él se levantó la Catedral de Santiago de Compostela. Los oráculos de Mercurio y Venus se situaron en los chakras de la Tierra, donde actualmente están las ciudades de Toulouse y Orleans. Sobre las grutas druidas en cuestión se construyeron las catedrales respectivas. Además, la Catedral de Notre Dame en París, junto al río Sena, está situada en el antiguo emplazamiento del oráculo de Marte, y la de Notre Dame de Amiens sobre el oráculo de Júpiter. Finalmente, la capilla de Roslin, originalmente diseñada para convertirse en una gran catedral, se levanta sobre el oráculo de Saturno. Puede ser que antes del cristianismo, los peregrinos druidas que veneraban a la diosa de la tierra viajaron desde Iberia hasta Escocia, pasando por estos oráculos planetarios y de este modo sincronizaban los 7 chakras humanos con el alineamiento correspondiente de los 7 chakras de la Tierra. La gran configuración de las 2 columnas en cada extremo y las 7 catedrales entre ellas bajo el arco real de las estrellas no representa un monumento estático. Cada vez que hay un alineamiento de los 7 planetas mencionados, el conjunto de columnas y catedrales se aviva, creando un aura en forma de arcoíris sobre los extremos. El último gran alineamiento se dio el 5 de mayo del 2000 y marcó el principio del final de los tiempos, descrito por San Juan en su Apocalipsis. Dicho alineamiento se dio el mismo año en que astrónomos de todo el mundo informaron al público sobre el descubrimiento de un gran destello de luz en el centro del universo. Quizá el acontecimiento comunicado a las niñas del pueblo español de San Sebastián de Garabandal, cuando el 8 de junio de 1961 fueron testigos de una aparición mariana. En uno de los mensajes recibidos, María decía que después de un gran acontecimiento de luz y justo cuando la Nueva Jerusalén empezara a vislumbrarse entre el cielo y la tierra, empezarían los grandes desastres vaticinados. Menos de un año y medio después del gran alineamiento del 2000, las 2 columnas que simbolizaban el poder económico del mundo fueron derribadas por un ataque terrorista en Nueva York, una señal más antes del cumplimiento de las revelaciones de San Juan y el establecimiento de un nuevo templo espiritual uniendo el cielo y la tierra. La persecución de los templarios durante la Inquisición obligó a esta orden de caballeros a construir sus iglesias y templos, o bien siguiendo una geometría sagrada basada en estrellas de 5, 6 o 7 puntas desplegadas sobre grandes superficies de terreno, o bien erigiéndolos sobre antiguos santuarios druidas, llamados oráculos planetarios, que concentraban las energías telúricas en los chakras, ruedas de energía de la Tierra. El diseño templario de unas estrellas sobre el terreno podría corresponder a un lenguaje matemático aún sin descifrar, donde esconden su botín de oro, reliquias varias y manuscritos, o quizás son estrellas simbólicas del cielo del Nuevo Jerusalén, que promete la paz continua y el amor incondicional del dios andrógino. Debajo de este cielo están 7 grandes templos distribuidos por España, Francia y Escocia, flanqueados por 2 columnas que representan las energías femeninas y masculinas en Escocia y Portugal. Es la representación simbólica del Nuevo Jerusalén, prometido desde después de los acontecimientos apocalípticos descritos en las revelaciones de San Juan.